Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red en Conciencia, en donde hablamos de temas de aprendizaje y enseñanza desde diferentes perspectivas. Y el día de hoy estoy muy contenta de recibir a un invitado muy especial que justamente nos va a ayudar a entender un poquito más sobre cómo el aprendizaje se lleva a diferentes partes de la vida. Tengo conmigo a Gerardo Arellano, estratega digital en Alianza Digital. ¿Cómo estás, Ger? Hola, May, muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí andamos. Me parece muy bien. Y pues bueno, para empezar a irte conociendo un poquito, me gustaría que le compartas con la audiencia qué fue lo que tú estudiaste, porque yo sé que te desenvuelves en entornos digitales, pero creo que absolutamente en ningún lado dan una carrera específicamente para ser estratega digital. Claro que sí. Mira, yo inicié estudiando una carrera que se llamaba Electrocomunicaciones. Si no recuerdo, era algo así de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, ya me acordé. Inicié con esa carrera, definitivamente ya, pues yo creo que ya estaba un poco alineado hacia el mundo digital, pero del lado de los fierros, ¿no? Del lado de los equipos. Definitivamente me di cuenta rápidamente que no me gustaba para nada. Aparte de que me di cuenta que también era muy malo, porque en esos momentos había que hacer mucha práctica de soldar, conectar equipos, y yo realmente nunca fui bueno, ¿no? No le manejabas. No pasé Kinder 3 recortando y pegando bolitas, ahora imagínate soldando. Sí, ¿no? Ya con cosas que te pueden quemar la mano. Claro. Y bueno, pues decidí oportunamente moverme a otra carrera también dentro de la ingeniería, porque lo que sí estaba muy convencido es que era ser ingeniero. Y me cambié a una carrera que se llama Ingeniería Industrial y Sistemas Organizacionales, ¿no? Y ahí descubrí y ahí me di cuenta que encontré el equilibrio perfecto entre el manejo de lo que yo en su momento buscaba, que era trabajar con máquinas, con equipos, ¿no? Más que trabajar con personas, porque desde muy temprana edad me di cuenta que los principales desafíos y retos en las organizaciones es trabajar con las personas. Es las personas, ¿no? Entonces, que es curioso, viendo que vamos a tratar ahorita más adelante, sí, que tú dijiste, yo no quiero tratar con personas, voy a tratar con máquinas, y enos aquí. Es correcto. De hecho, hasta yo, de alguna otra manera, al cambiarme, de hecho, si mucha gente es ingeniero, se dará cuenta que hay muchos memes en contra de los ingenieros industriales, ¿no? Porque somos los más atacados, con una frase muy común que dicen que es el ingeniero que administra con casco, ¿no? O sea, somos más administradores que ingenieros, ¿no? Pero bueno, como te decía, ahí encontré el equilibrio perfecto entre, sí, me aprendo, me enfoco a procesos, máquinas, pero también veo un poquito la relación de las personas en esos entornos de trabajo. No, me parece muy bien y, o sea, una cosa curiosa, porque a ti te tocó como esta transición entre estar en internet y, bueno, entre no estar en internet y estar en internet. ¿Cómo fue que llegaste a decir, yo quiero emprender, pero voy a hacerlo de manera digital? Pues mira, todo se lo debo gracias a unos amigos que se metieron de lleno a esta parte del mundo digital. Yo tengo la fortuna de haber sido parte de la generación entre ese puente entre los X y los millennials. Entonces, yo sí trabajé con métodos análogos, ¿no? Vamos a decirlo así. Yo sí hice tareas en una máquina de escribir mecánica. Yo sí fui a la biblioteca y busqué en fichas bibliográficas. Yo sí saqué muchas copias toda la vida, ¿no? Entonces, obviamente, entendí ese mundo. Y cuando decidí meterme de lleno al mundo digital, pues yo vi solamente ventajas y beneficios, ¿me explicó? Digamos que decía, no, está padrísimo porque ya voy a poder dejar de hacer todo esto, ya voy a poder dejar de hacer esto otro, ¿no? Y te decía, gracias a unos amigos que se metieron de lleno en ese inicios de internet que llegó al país, específicamente estoy hablando ahí de los años 1990, pues me tocó esa etapa del internet pionero donde todavía uno tenía que conectarse usando la línea telefónica. Sí, que hacía ruidos horribles. Exacto, si ¿no? Donde teníamos que pedirle a nuestra familia que contratara una línea extra para que recibir llamadas y otra para conectarse a internet. Y gracias a que estos amigos se metieron de lleno, empezaron a construir páginas web, los perfiles sociales en su momento que existían, ¿no? Que, ojo, a mí nunca me han gustado, o sea, yo nunca fui de esa parte de meterme de lleno, ni foros, chat muy poco, pero ellos me iban explicando y ellos me iban pidiendo ayuda en ese aspecto de, oye, ayúdanos a organizarnos, ¿no? Porque si bien nos encanta estar picándole a esto del internet y de las nuevas herramientas que estaba presentando, pues
lo hacían en desorden, ¿no? De hecho, ellos eran comunicólogos, diseñadores, y pues yo era el ingeniero que traía como un poquito de estructura, un poquito de organización. Entonces, ahí fue como yo llegué a este mundo, ¿me explico? O sea, el hecho de que me invitaron porque ayudaba a organizar, no me invitaron porque era... Muy creativo. Exacto, ¿no? Exacto. De hecho, todo lo contrario, era el estricto, ¿no? El riguroso. Necesitamos tener un protocolo para eso. Es correcto. Entonces, eso fue lo que me llevó a esto que actualmente hago, y el entender cómo precisamente estos creativos batallaban con desarrollar estas actividades de manera ordenada, pues, como te dije al principio, llegué otra vez a enfrentarme no a las máquinas, no al software, a las personas. Sí, es correcto. Claro. Y entonces, ¿esa fue la parte más difícil al inicio o qué es lo más difícil de haber empezado a emprender en Internet? Pues mira, de antemano sí, yo creo que el primer reto era aprender a saber qué es lo que estábamos vendiendo, ¿no? En un principio las personas, bueno, no en un principio, hay muchas personas todavía que lo ven así, perciben que, por ejemplo, lo primero que empezamos a vender fue una página web, así de sencillo. Y lo primero que las personas teníamos que comentarles y explicarles es que dejaran de ver una página web como un impreso que flota en un océano que ellos no entienden dónde está, que le ponen el nombre de Internet, y que se dieran cuenta que era un entorno vivo, ¿me explico? O sea, que no era una presentación picada en piedra que ya no se puede cambiar, que una página web es un elemento que tienes que mantener constantemente actualizado y alineado a una estrategia mucho más general y compleja. Y obviamente, pues el reto se volvió otra vez las personas, ¿no? En un inicio, cuando el Internet llegó después del colapso de la burbuja.com, que para los que estaban metidos en este mundo lo veían como un reajuste, los que no estaban metidos en este mundo lo veían como magia. Llegó el Internet, tenemos que tener una página. Sí costó mucho trabajo entender que tenía que cambiar la forma en la que se iban a comunicar. Y vuelvo al reto, fueron otra vez las personas, ¿no? Ahora ya no colaboradores o compañeros, ahora dueños o personas que nos pagaban para ayudarles a hacer esto, ¿no? Entonces, con esto que te estoy platicando, me empecé a dar cuenta que yo tenía que poner primero atención más en las personas que en las herramientas, en el software, en explicarles cómo lo íbamos a hacer, en dónde lo íbamos a hospedar, etcétera. O sea, eso era lo de menos. De hecho, eso era lo que ellos confiaban plenamente en nosotros, ¿no? O sea, no me expliques, o sea, tú nada más dámelo y ya, yo lo quiero ver ahí ya, ¿no? Pero entonces, pues, iniciaba un proceso de formación, de educación a estos clientes, y ahí fue donde también me empecé a enfrentar a cómo educo a personas que, ojo, muchas veces ellos ya son dueños de empresas, ¿no? Uh-huh. En su momento, estoy hablando de hace un buen tiempo, pues yo era el chavito que recién estaba egresado, entonces ellos me veían nada más por el hecho de que a lo mejor estaba un poquito más conectado con la tecnología, debido a que, pues, soy el chavito, ¿no? Soy el que le está picando todo el tiempo, cuando definitivamente lo que yo quería ayudarles en una primera instancia es que se dieran cuenta del cambio que esto iba a ocasionar. Y a lo mejor ellos sí lo entendían, porque obviamente gracias a que muchas de estas personas son flexibles y se aperturan a los cambios, gracias a ello creo que sus negocios o empresas siguen existiendo. Ahora el reto no era ellos, sino sus colaboradores, ¿no? O la gente que ellos le reportaban. Que ellos es otro reto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos pues ya tienen un puesto en la oficina, en su empresa, y que llegue un chavito a decirles que ahora vamos a cambiar las cosas porque vamos a comunicarlo así, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a utilizar este tipo de estrategias, pues ahí hay un choque generacional, un choque de egos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo llevo 15 años haciendo esto. ¿Cómo te atreves a decirme que no lo estoy haciendo de la manera más eficiente? Totalmente. Y aparte tú como recién egresado, pues llegas un poco con nervios, con miedo, ¿no? Porque dices, pues sí, ellos tienen varios tiempo haciéndolo y yo ni siquiera sé cómo se hace esto. De hecho, una de las cosas que me di cuenta es que gracias a mi carrera me permití conocer muchos procesos de diferentes empresas y conocía más o menos eso, cómo todos los procesos funcionan. Pero ya de lleno, cómo las personas interactúan con esos procesos, pues no, era un recién egresado, no tenía nada de experiencia en esas cosas, ¿no? Entonces, desde cómo llegas con estas personas a decirles, yo voy a venir aquí a ayudar, ¿no? Pero eso significa que también voy a venir a dar lata, ¿no? Voy a venir a incomodar, voy a venir a pedir cosas que obviamente ustedes no están acostumbrados a dar, por algo que a lo mejor ustedes no entienden y por algo que a lo mejor no va a dar resultados de manera pronta o inmediata, ¿no? Porque algo que estamos dándonos cuenta es que la estrategia digital funciona y funciona muy bien, pero es un proceso de largo plazo, ¿no? O sea, sí, obviamente es la adaptación de los equipos a esto. Y justamente es el siguiente punto que me gustaría tocar contigo, porque obviamente empezaste emprendiendo pues con amigos,
a lo mejor un poquito por Sí. tu parte, pero ya ahorita encabezas una empresa con ya bastantes personas, creo yo, Ujú. que no es una cosa fácil, porque además el método de trabajo digital no en cualquier lado se le enseña a las personas y puede ser como un poco un choque de realidad, incluso para los más jóvenes cuando llegan y empiezan a trabajar en una empresa de este tipo. Totalmente. O sea, yo creo que los primeros retos que me enfrenté, lo que te dije al principio, fue con trabajar con creativos, ¿no? Personas que obviamente tienen muy buenas ideas, pero son muy malos ejecutores, ¿no? El hecho de que también te des cuenta que esas ideas luego no las puedes ejecutar de la manera pronta o inmediata, ya sea porque son muy caras o no tenemos la capacidad para hacerlas de manera correcta, ¿no? Y obviamente también el hecho de que los clientes en su momento o tú como una persona que está emprendiendo, pues necesitas obtener ingresos rápidamente, ¿no? Entonces también te empiezas a engañar y a vender cosas o productos a corto plazo para obtener ingresos, ¿no? Yo creo que haciendo un lado eso, creo que eso lo pasa a cualquier negocio, sin importar si es digital o es offline o tradicional. Yo creo que también el hecho de que no teníamos una formación de esto, de hecho todos aprendimos, como mucha gente hoy en día lo sigue haciendo, y parte fundamental también por lo que se creó Alianza Digital, es que todo lo que estamos aprendiendo sobre el mundo de Internet lo estamos haciendo en Internet, en foros, en blogs especializados, en la literatura digital que nos llegaba, porque uno no podía ir a la biblioteca a buscar Sí, cómo hacer una nota de blog. o cómo, así te lo explico, ¿no? Cómo venderle a una persona una estrategia digital, ¿no? Yo recuerdo que a principios ya del 2000 ya empezaba a llegar literatura, libros de personas que ya tenían, desde que inició esto en los 90, ya tenían esos 10 años de experiencia y empezaron a hacer literatura respecto a eso, pero en su mayoría literatura de países del primer mundo, ¿no? Que ya había una estabilidad en el mundo del Internet. ¿A qué me refiero a estabilidad? Ya llegaba al Internet casi a gran parte de su país, ¿no? O al mínimo de las ciudades importantes. Y aquí en México, pues no. O sea, aquí en México, de hecho, yo llegué a atender clientes que ni siquiera tenían Internet bien en su casa, ¿no? Entonces, como que todavía era así todavía a la fecha hay lugares en donde... No, México, lo entiendo. donde o sea, no llega bien exacto, el no, internet. lo entiendo, pero también es eso, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta que una persona que entiende bien el objetivo de lograr una estrategia digital es una persona que consume, que se comunica y que constantemente está utilizando estos medios para desarrollarse, ya sea a nivel profesional, personal, o sea, que lo ocupa constantemente, ¿no? Mucha gente se deja llevar por el marketing que hoy en día te ofrecen, que te dicen es que con esto vas a aumentar las ventas. Sí, es cierto, las puedes aumentar, pero no de manera inmediata y no de la manera en la cual te hacen pensar, ¿no? ¿Qué es eso? Es marketing, ¿no? O sea, te dicen lo que quieres escuchar, más no te dicen lo difícil que va a costar, ¿no? Y bueno, para alinearlo con lo que estamos platicando respecto a las personas con la formación, pues yo buscaba personas que en mi entender podían ayudarme a complementarme con el equipo. Si yo estudié ingeniería, si yo tengo un diseñador, si yo tengo personas que estamos más enfocadas en el aspecto técnico, pues voy a apoyarme de personas que traigan esas habilidades en otros aspectos, como puede ser la redacción, ¿no? Que en su momento había que escribir mucho, la idea creativa a la hora de la redacción. Entonces empecé a juntarme o acercarme a personas que la carrera fuera afín, vamos a llamarlo así, como puede ser gente que estudió literatura, por ejemplo, en la UNAM, que al principio hubo personas que nos ayudaron, que estudiaron esa carrera. Se llamaba lenguas, unas lenguas hispánicas, pero otras lenguas inglesas también, ¿no? Creo que es otra carrera. También otra persona que estudió eso. O sea, personas que, según yo, nos pueden ayudar bastante con esa parte. Y sí, o sea, claro que nos ayudaron bastante, claro que vinieron a completar y ayudarnos. Pero también encontrábamos la otra parte es que yo no estudié esto como para hacer marketing, ¿no? Porque para muchas personas de estas carreras el marketing lo ven como algo sí, feo. Siendo humanista te puedo decir, uno dice, hago marketing y lo dice con cierta vergüenza en sus reuniones de excompañeros. Sí. No, o sea, es como, la otra vez me decía un ejemplo alguien, ¿no? Es como el que estudió cine y terminó haciendo comerciales, ¿no? Que, ojo, ganan muy bien y les va muy bien. Sea, yo tengo más prestaciones y tengo un mejor sueldo que muchos de mis compañeros que se están dedicando a la enseñanza, por ejemplo. Pero pues eso no quita que de repente como ahí pega el ego profesional.
pero justo es encontrar personas que son capaces de apartarse un poquito del ego de lo que estudiaron y ver cómo aplicar sus habilidades en otros lugares. Totalmente, ¿no? Y también algo que pasa es que las personas que sí quieren estudiar marketing, que sí querían dedicarse a esto, se dan cuenta que, hablando del mundo digital en particular, yo les explicaba, esto es un mundo muy nerd, pero también muy obsesivo. O sea, tienes que cuidar los detalles, digo, en un texto no se diga antes, ¿no? Ahorita ya tenemos el poder de la inteligencia artificial que te ayuda, pero antes tenías que utilizar la inteligencia natural y ya desde ayer un reto, ¿no? Entonces, había muchas personas que estudiaban marketing, pero su comunicación oral y escrita estaba muy deficiente, ¿no? Entonces, empezabas a corregir esas partes y entonces ahí había también ese choque de no, espérate, es que yo traigo muy buenas ideas. Sí, vuelvo al punto original, pero es que a la hora de ejecutarlas, las ejecutas mal, ¿no? Ajá. Y lo peor es que no lo digo yo, o sea, lo dicen los clientes, que ellos tienen una forma de ver las cosas, y después lo dicen los clientes reales, ¿quiénes son? Los que van a consumir esos contenidos, en este caso, en los canales correspondientes en Internet, ¿no? Entonces, también es un choque para ellos porque estudiaron marketing pensando en que iban a poder huir un poco de la obsesión de escribir, o tal vez de la obsesión de los números, que también yo le platicaba con estas personas al principio, porque estudiaste marketing, y muchos decían, pues porque escogí algo más lejano a las matemáticas, ¿no? Y ya cuando toca hacer reportes de final de año, de mediados de año, es como... Por ejemplo, ¿no? Entonces, las matemáticas ahí siguen. Exacto, donde tú le tienes que decir, a mí no me digas que funcionó o no funcionó, a mí dame números, porque al cliente yo le voy a presentar números, ¿no? Y no porque los números les haga caso, pero los números no mienten. Entonces, cuando a un cliente o a una persona tú le explicas las cosas con números, bueno, no quiero decir que es más fácil, pero ahí es más difícil mentir, vamos a decirlo así, ¿no? No, y es como un lenguaje más común entre las personas, o sea, porque una cosa muy subjetiva es, lo recibieron muy bien, les gustó mucho, pero dime cuánto se vendió. Claro, que esa es al final terminas con un número, dando un número, ¿no? Y obviamente, en un principio, no, o sea, tampoco me voy a decir que estas personas estudian marketing o una carrera fina, que no traen buenas competencias a lo mejor en las matemáticas o en los números o en lo técnico, pero también ayuda bastante, precisamente, vuelvo a las personas, en esa buena comunicación, empatía y conexión con los clientes, ¿no? También la experiencia me ha dicho que muchas veces muchos clientes no les gusta mucho hablar con personas muy técnicas o muy obsesionadas tal vez con esa parte, ¿no? De los números. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ellos no se les facilita, tienen algún tipo de paradigma o bloqueo respecto a esa parte. Entonces a ellos muchas veces sí les gusta que les digas de otra forma la verdad. ¿Y cómo es esta forma la verdad? Pues diciéndolo como es, ¿no? No estamos logrando los objetivos, no estamos vendiendo, no estamos logrando esto, por esto, pero estamos conscientes de que vamos por el buen camino, que tenemos que continuidad, que es uno de los retos que también tenemos con la estrategia digital, y no detenerlos, ¿no? Porque, repito, si bien queremos objetivos a corto plazo, la estrategia digital nos ha dicho que tiene que ser, o más bien los vas a ver a mitad o más adelante, ¿no? Y ya que los ves, buscar nuevos, porque en ese tiempo las cosas cambian, el mercado cambia. Sí, entonces, claro. También estas personas que no fueron muy buenos con lo técnico, con los números, ayudan bastante a esa conexión con el cliente gracias a esas habilidades de comunicación, repito, empatía que tienen, ¿no? O que pueden desarrollar en todo esto. Sí, no, obviamente. Y el reto es entonces ir encontrando personas que se vayan complementando con lo que uno ya tiene, con las carencias que uno sabe que existen en el equipo, porque a lo mejor mi parte técnica está súper cubierta, yo tengo personas que son muy capaces a la hora de crear las páginas web, al momento de crear el contenido, pero no son tan capaces de comunicarse con el cliente y mostrarle como esta parte de lo que se puede mejorar, de qué ajustes podemos hacer, por dónde podemos pegar, incluso cuando los números están viéndose deprimentes. Claro. Sí, o sea, algo que se ha descubierto y que nos hemos dado cuenta la gente que colabora conmigo es que entre más diferentes seamos, ¿no? Entre más diversos seamos en la formación que traemos, en las realidades que tenemos, porque somos diferentes edades, diferentes escuelas, universidades, ciudades, ¿no? Ahorita nos estamos dando cuenta que las personas que colaboran con nosotros de diferentes partes de la República son muy diferentes a los que colaboran en la parte, vamos a llamarle metropolitana, ¿no?
Sí. O sea, Ciudad de México, Estado de México, Sí, estamos donde... un poquito amargados por culpa de la contaminación. Yo creo, pero también me atrevo a decir que como somos tantos y hay tanta competencia, y en las escuelas están dándose cuenta que pues ya no te asegura nada el que termines una carrera, ahora tienes que demostrarlo después de que la terminas. Entonces, yo creo que salen con miedos, complejos, poco, en esa parte, y en cambio las personas que no están inmersos en esta competencia continua, porque no voy a mentir, tú ves una universidad como una iglesia, ¿no? O sea, en todos lados hay universidades privadas, particulares, oficiales, o que da el Estado, y la competencia es brutal porque son las mismas carreras, ¿no? A pesar de que le pongan ahorita nombres más mercadológicos o más enfocados a las nuevas tendencias, no dejan de ser los mismos maestros que dan las carreras tradicionales, porque obviamente todavía no tenemos una formación a nivel profesores de estas nuevas cosas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque pues los que estamos de lleno en este mundo no tenemos, a lo mejor, vamos a decirlo así, el tiempo un poco, ¿no? Pero a lo mejor no tenemos tampoco ¿cómo se llama? Ese gusto por enseñar, esa vocación por enseñar. Y obviamente también nos estamos dando cuenta que a veces no hay que enseñar así, a veces hay que ponerse a aprender por uno solo y ir descubriendo las cosas importantes en el camino con personas que ya lo han cruzado o llevan una gran parte avanzado. ¿Sí me explico? Ajá. Justo esto creo que es una parte esencial de la formación, por lo menos aquí en Alianza Digital, que es como infundir en las personas este gusto por seguir aprendiendo, por seguir descubriendo cosas nuevas y después comunicarlo con los demás para que todo el equipo pueda seguir creciendo. Sí, de hecho, parte de lo que buscamos en Alianza Digital, bueno, te van a entender que Alianza Digital como tal no es una empresa que busque de manera inmediata un lucro basado en la venta de un producto o un servicio ahorita, por el momento, ¿no? Digo, lo tenemos que lograr porque definitivamente si no, no vamos a sobrevivir, ¿no? Hay que pagar cuentas, ¿no? Hay que pagar muchas cosas, ¿no? El internet se tiene que pagar de alguna manera. Exacto, pero lo que buscamos más allá es, como su nombre lo indica, es juntar a diferentes personas. Ahorita nos estamos enfocando mucho con las personas que están acabando sus carreras, ¿no? Porque hay dos situaciones que son importantes, ¿no? De antemano a nadie le hace daño, todo lo contrario, estudiar una carrera, la que sea, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años hubo una discusión donde una chica decía que no valía la pena estudiar, que no valía la pena meterse a también una carrera, que hoy en día se lo importante. No recuerdo el nombre de esta chica, pero bueno, fue muy viral en su momento, ¿no? Y las personas de mi comunidad, de mi edad, colegas, amigos, pues decían, pues sí, pero a mí no, o sea, yo no siento que me haya quitado, al contrario, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en Alianza Digital es buscar personas que de alguna otra manera no les importe el hecho de la carrera que estudiaron si quieren desarrollarse en la industria digital, ¿no? Porque te decía, hoy en día trabajamos con personas que estudiaron, sí, obviamente carreras relacionadas como puede ser marketing, comunicación, literatura, obviamente programación, desarrollo, pero también historia, también queremos o buscamos personas que se hayan enfocado en carreras más de humanidades, ¿no? Donde el reto sigue siendo el mismo, ¿no? Es traer esas ideas y saber ejecutarlas en el mundo digital. ¿Y qué significa ejecutarlas en el mundo digital? Pues significa, pues sí, entender cómo funciona el equipo, el software, las herramientas, porque por ahí nos vamos a comunicar, ¿no? Entender que hoy en día estamos bajo una lucha o competencia sumamente fuerte con el hecho de buscar lograr la atención de las personas que van a consumir estos contenidos, ¿no? Hoy en día ya no se trata de tener el mejor producto, sino se trata de comunicarlo bien. Y entonces lo que estamos haciendo es buscar gente que quiera enfrentarse a ese reto de decir, yo estudié, voy a poner un ejemplo, estudié una carrera técnica basada en corte y confección, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ok, perfecto, entonces, ¿tú crees que en la industria digital hay un espacio para ti? Pues sí, ¿no? Me gustaría a lo mejor hablar del tema, me gustaría a lo mejor crear contenido enfocado en esto que yo estudié. A lo mejor es muy lejano al hecho original del cual yo estudié esta carrera, porque a mí me gusta a lo mejor diseñar, coser, crear, ¿no? A lo mejor en el mundo digital lo único que podría hacer es usarlo como una herramienta complementaria a poder comunicar, pero entonces es importante aprenderlo y entenderlo, ¿no?
De hecho, hoy en día nos enfrentamos a un reto muy importante que muchas personas son muy buenos haciendo las cosas, pero no lo comunican, ¿no? Una cliente decía, pero no para las plumas, ¿no? Como pavo real, ¿no? O sea, miren, lo hago bien, pero tienes que parar las plumas para que la gente lo vea y eso te ayude a crecer y a obtener más de ello, ¿no? Entonces, estas personas que buscamos de Alianza Digital, lo único que buscamos es que tengan, uno, el hecho de que se den cuenta que la carrera que estudiaron les ayudó bastante porque les dio estructura, les dio ese aguante de a veces hacer tareas que tú dices, ¿para qué hago esto? Pero el hecho de que lo hayan hecho les dio compromiso, ¿no? Les dio disciplina y que estén conscientes de que ahora van a tener que aprender cosas nuevas que posiblemente ellos piensan que dominan, pero no es cierto, porque ahorita nos estamos dando cuenta también que la generación Z, por ejemplo, estas personas que están integrándose al mundo laboral, pues sí consumen la tecnología, pero no entienden cómo funciona. O sea, son los más hackeables ahorita de todos los Zetas, ¿no? Entonces, sí, claro, nacieron con ella, nacieron utilizándola porque las cosas al final del día están hechas para que sean intuitivas, pero no sabes de dónde vienen, no sabes por qué ChatGPT te está dando las respuestas que te está dando. Exacto, no, y yo digo, pues no importa, a veces, bueno, yo diría, a ellos no les importa porque ya lo ven como algo normal, o sea, no, es como si yo en sus momentos hubiera preguntado cómo funciona el teléfono, ¿no? El de antes, ¿no? El disquito, ¿no? ¿Cómo funciona? Para que no, o sea, tú lo usabas y ya estaba, ¿no? Ya si te interesaba ese mundo, pues ya lo desarmabas, ¿no? Entonces, específicamente ahorita con Alianza Digital, lo que queremos es crear eso que nosotros llamamos círculos de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo les digo, yo vengo a enseñarte el camino que ya recorrí, pero de ayer para hoy se crearon cosas nuevas que yo ya no estoy metido al 100 para comprenderlas. Ahora te toca a ti. Entonces, yo lo que voy a hacer es darte una introducción, alinearte, obviamente integrarte a equipos de trabajo del mundo digital para que tú decidas si esto realmente es lo que tú quieres, ¿no? Si esto es realmente lo que te complementa, porque no quiero hablar de la palabra te gusta, porque siempre les digo, es trabajo, ¿eh? Ajá, el trabajo no es para que a uno le guste. O sea, por eso pagan, ¿no? O sea, porque si fuera, que se encantara, hasta dirías trabajo gratis, ¿no? Pero es una responsabilidad que tienes que hacer. Entonces, eso nos ha permitido también conocer gente que dice, ok, sí estudié esto que es muy lejano al mundo digital, pero me está gustando mucho esto del mundo digital, entonces yo puedo complementarme y sumar de esta forma, ¿no? Entonces, eso es algo que ahorita ya estamos ejecutando y el objetivo que tenemos a mediano plazo es ver cómo podemos ayudar a estas personas, porque por desgracia no tenemos todavía el tamaño como para decir contrato a todos, los integro a todos. De hecho, en algún momento habíamos pensado ayudarlos a que se integraran en otros lugares y aprendiendo estas habilidades duras, que su mayoría son las iniciales que les enseñamos, lo técnico, el hecho de trabajar en internet con estas herramientas. Pero bueno, ahorita nos estamos dando cuenta que sí es un reto importante para ellos mediar estas cosas, ¿no? Bueno, y considerando todo esto, para ti, ¿cuál ha sido la mejor estrategia que has encontrado justamente para ayudar a los colaboradores que van llegando a desarrollar estas habilidades, que no son precisamente las habilidades duras, como es aprender a utilizar el software, porque al final del día eso es más o menos sencillo? Ya vimos que es la última de las preocupaciones que uno debe tener colaborando con la gente, pero estas habilidades blandas necesarias para que se logren integrar realmente a un equipo de trabajo. Pues mira, sí, no voy a olvidarme de dónde vengo y las habilidades duras, como aprender a usar las herramientas, el software, la estructura, el hecho de ser organizados. Eso es algo que, de hecho, es lo que inicialmente, el reto que enfrentamos primero, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero es fácil, ¿no? Hasta cierto punto es fácil porque es seguir una receta, o sea, no hay nada. Y muchas veces las han utilizado antes, solo de diferente manera. Exacto, o sea, ya lo hacen, nada más que nada. Aquí te obligamos a preguntarte, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué no así? ¿Por qué ocupas esta herramienta y mejor no otra? Esta te ayuda a esto. Y lo terminan entendiendo, ¿no? O sea, es como cuando adentrarte a los procesos que ya están implementados dentro de la empresa. Y de hecho hasta les gusta, ¿no? Porque no hay nada más difícil en el mundo del digital de hoy que si alguien quiere iniciar con esto y pone un software o un sistema, una herramienta para hacer esto, te salen 25, ¿no? Entonces tú te quedas así como, no manches, ¿y cuál es el mejor, no? Entonces hay mucha gente que ahí se queda, o sea, dice, no, esto está muy complejo, ¿no? Pero bueno, ya que lo superamos o ya que ellos se alinean a lo que nosotros les ofrecemos, que en esas herramientas o en ese camino, ahora viene el reto de las habilidades blandas, ¿no? Donde la principal que yo considero que es fundamental es la comunicación, ¿no? El hecho de atreverse
primero a decir lo que están pensando, ¿no? Que sé que es complejo, porque en tu primer trabajo o en tu primera experiencia laboral, porque muchas de estas personas que llegan con nosotros vienen a hacer sus prácticas profesionales, que es el primer plan que tenemos para ellos, el programa Dendrita, que son personas que vienen a hacer prácticas profesionales, algunas le llaman servicio social, otras le llaman formación dual, algunas materias. Pues obviamente cuando es con formación dual o materias, pues ellos vienen a pasar una materia, ¿no? Entonces ellos se comportan como alumnos, ¿no? Sí, claro. Ahí el tiempo es corto, obviamente les decimos el objetivo de lo que van a venir a hacer aquí, que van a venir a aprender, y obviamente ni siquiera lo validamos nosotros, lo valida su profesor, ¿no? La persona que se encarga de eso. Ahí, obviamente, las habilidades que nosotros simplemente le pedimos es, por favor, comunícanos si esto que estamos enseñándote te está dando algún tipo de herramienta complementaria de tu formación que estás llevando, ¿no? En el caso de ya cuando son personas que vienen a hacer prácticas de mucho más tiempo o servicio social, que para muchos duran 6 meses más o menos, ahí sí nos damos la oportunidad un poquito en ese tiempo de primero conocer qué tipo de personas son, ¿no? Por desgracia nos hemos dado cuenta que hasta los 3 meses ellos empiezan realmente a comunicar quiénes son. En los primeros 3 meses se siguen guardando en esa capa o en esa burbuja de sí soy estudiante, vengo a practicar, pero vengo a aprender, que también se los decimos para que no se sientan un poco estresados, pero también les digo, pero esta es tu práctica de tu primer ejercicio laboral, o sea, tu primer trabajo, así quiero que lo veas, ¿no? Y obviamente aquí lo que necesitamos es que tú de alguna manera comuniques o tengas esas habilidades de comunicar tanto a las personas que estamos enseñando como las que estás colaborando, pues qué es lo que está pasando en tu cabeza, ¿no? Si estás entendiendo, si no estás entendiendo, si te está gustando, si no te está gustando, la manera en la cual explicas o la manera en la cual te gustaría que los demás te explicaran las cosas, porque también muchas veces ellos se guardan mucho el hecho de que, no sé, a lo mejor, es que no quiero poner etiquetas porque a mí no me gusta, pero percibimos que al muchos de ellos haber ejecutado sus últimas materias o su formación en modo online, que están llegando muchas personas de este tipo de formación, pues no hablan, o sea, ellos parece que se conectan a ver, voy a ver mi serie de mi escuela, ¿no? Que es una persona hablando y diciendo una historia y no dice nada, o sea, literal, estos medios de formación totalmente digital o online, pues hacen espectadores, no creo que hacen estudiantes, ¿no? O no hacen personas que puedas tú intercambiar ideas, ¿me explico? Sí los hay, claro, pero pues de un grupo de 20, si hay 2, estás hablando de que el 90% de ellos no lo va a hacer así. Entonces llegan con esas pocas habilidades de comunicación, ¿no? Ya hablando de otras, como puede ser la empatía, como puede ser el trabajo en equipo, como puede ser el hecho de querer realmente integrarse de la mejor manera, y esto significa no solamente qué me vas a enseñar, sino también a quién puedo conocer, que es otro punto que también quiero hablar mucho y que no se nos debe olvidar. En Alianza Digital lo que yo busco es que también integren sus primeras personas relacionadas a la comunidad, ¿no? Tú estudiaste ingeniería, tú estudiaste mercadotecnia, tú estudiaste literatura, tú estudiaste historia, pero nos estamos conociendo en un lugar que estamos aprendiendo herramientas o formas de trabajo en el mundo digital, y ellos posiblemente en tu vida en 5, 10 años te los vas a volver a encontrar, y uno nunca sabe en qué situaciones, ¿no? Uno nunca sabe si te van a ayudar en el aspecto laboral, si en algún momento van a trabajar otra vez en otro proyecto, si en algún momento ellos van a ayudarte en una parte fundamental de tu desarrollo. Entonces también lo que queremos es que puedan ellos hacer ese networking, ¿no? Esas relaciones, esas conexiones, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es muy poco tiempo a veces, y también muchas de estas personas no están acostumbradas a este tipo de comunicación para llevarlo a largo plazo, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo en entornos híbridos como es el de Alianza Digital. Entonces, es como la comunicación es clave, sin importar si lo estás haciendo por medio de un mensaje en el chat interno o si lo estás haciendo en una junta presencial. Y creo que sí, uno de los mayores retos a lo mejor puede ser justo crear estos ambientes en donde la comunicación puede ser abierta, porque no se te está juzgando, no se te va a minusvalorar justamente por expresar tus ideas, aunque tus ideas a lo mejor no son las mejores al principio, tampoco están como tan mal acomodadas, pero justo tener ese ambiente en donde puedes alzar la voz, dar tus ideas y vamos a ver qué podemos rescatar de lo que nos estás dando. Sí, o sea, yo creo que va muy relacionado a la formación universitaria o de la escuela que vienes, ¿no? No es lo mismo tener estudiantes de, por ejemplo, de la UNAM, ¿no?
donde están acostumbrados a realmente a decir lo que piensan. Sí. A la menor provocación armamos un sindicato. Es correcto, ¿no? O huelga, ¿no? Digo, llámelas como quieras. A personas que toda su formación ha sido online, que es lo único que les piden es, tú tienes que seguir estos puntos, o más bien estas clases, conectas a estas sesiones, y pareciera que su formación es como una receta, ¿no? Entonces, imagínate que llegues a un lugar en donde hay personas que sí traen muy, muy bien desarrollado sus habilidades de expresarse, de comunicar, de pues sumarse a un proyecto, porque si bien lo que te decía en un principio, esos círculos de conocimientos, o de conocimiento, mejor dicho, no es de la persona que te da experiencia totalmente al nuevo. También es del nuevo a los otros que a lo mejor están en medio o están en el paso intermedio. Entonces, es una constante comunicación de arriba hacia abajo y una manera de nutrirnos. Los unos a los otros. Exacto, pero ellos, repito, a los 3 meses empiezan apenas como a darse cuenta de que aquí tienen que ellos desarrollarse personalmente, que la parte dura o la parte técnica ya pasó y que no es nada del otro mundo, y obviamente a veces es muy tarde, ¿no? A veces ya les quedan 3 meses y pues, terminaron, ¿no? Y algo padre que sí nos estamos dando cuenta que sí está funcionando es que algunos de ellos se han dado cuenta que definitivamente lo que estudiaron no era lo que querían, ¿no? Que dices, oye, eso no estuvo padre, ¿no? O sea, ¿cómo crees, no? No, sí está padre. sí está padre porque ya no te sigues clavando en el mismo camino que tú pensabas que tenías que tomar. Totalmente, ¿no? Yo digo que no está padre nada más para los papás o para las personas para que estuvieron ya te pagó la carrera, invirtiendo y todo lo que conlleva que tú estudies, ¿no? Pero sí, o sea, sí está padre para muchas personas que de hecho hay personas que han llegado a estudiar, a hacer prácticas de diseño y se han dado cuenta que lo suyo es el marketing. Hay personas que han llegado a marketing y se han dado cuenta que lo suyo es la parte técnica, ¿no? Ese miedo a las matemáticas y a los números hoy en día ha desaparecido poco a poco, ¿no? Y hay personas que se han dado cuenta que definitivamente el mundo digital no es para ellos, que también es muy válido, ¿no? Es una manera de trabajo muy pesada porque estás mucho tiempo sentado, ¿no? Estás mucho tiempo parado enfrente de un computador o de un smartphone o de una pantalla, ¿no? Y obviamente también para eso mucha gente no está padre, ¿no? Hay mucha gente que le gusta más estar moviéndose, interactuando con personas. Entonces, en todas esas experiencias, Alianza Digital les ha permitido darse cuenta de eso, ¿no? La industria digital es de esta forma, la industria digital me pide que aprenda, sí, a usar la tecnología, pero también me pide que aprenda a humanizar lo más rápido posible que pueda todo esto que hacemos aquí, y me exige y me pide que me mantenga en constante actualización, ¿no? Y pues bueno, creo que esta plática ha sido muy nutritiva, Ger, sobre todo pues para entender que para entrar a cualquier trabajo, las ganas de seguir aprendiendo y esta apertura y flexibilidad de mente son clave para triunfar en cualquier sector que uno se quiera acomodar. No sé si para cerrar quieras dejar algún consejo para las personas que están buscando integrarse al mundo digital. Sí, bueno, te mando muchas gracias por invitarme. Pues yo les diría que se dieran la oportunidad de trabajar y de hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, yo llegué al mundo digital porque definitivamente me permití, gracias a mis amigos o gracias a personas, ver de qué se trataba esto, ¿no? El hecho de que ahorita muchas generaciones estemos muy invadidos de información tanto mala como buena de los trabajos de hoy en día, ¿no? Hoy en día, en mis tiempos no había estas redes sociales que constantemente te están bombardeando con las cosas malas de ser godín, con las cosas malas de tener un jefe, con las cosas malas del mundo laboral tradicional. Pero son muy pocos los contenidos que hablan sobre la gran experiencia que tuviste al conocer a una persona en tu primer trabajo que se convirtió en tus mejores amigos, o la gran experiencia que te dio el hecho de que yo en mi primer trabajo, bueno, aún estudiaba, pero mi primer trabajo, que en una fábrica tuve la oportunidad de meterme a un programa había un ambiente laboral muy tenso porque estaban integrando un sistema SAP, que se le conoce, que estaba así moviendo toda la empresa y estaban ejecutando cabezas. Entonces nos mandaron a un programa para poder, no se preocupen, esto es un cambio, es importante, hay que hacerlo, pero si tú no estás cómodo, porque no te está gustando, porque sientes que esto no es lo tuyo, pues gracias, y a lo mejor es el momento de decirnos adiós, ¿no? O sea, era una manera educada de decir, y yo tenía 3 meses y yo sí ya me di cuenta que eso no es lo mío, yo me voy, y no significaba nada con lo tecnológico, era más que nada con la cultura laboral y esa monotonía, ¿no? Que yo en su momento no me gustaba. Pero gracias a haber estado ahí, pues me di cuenta de esto. Entonces, no desestimen cualquier oportunidad, ningún primer trabajo o ningún primer
proyecto o ningún primer programa es malo. Al contrario, los va a nutrir. Y si lo están haciendo a sus 20s, les queda toda una vida adelante, ¿no? Entonces, Alianza Digital se creó para eso, para ayudar a estas personas a darse cuenta rápidamente y a que nosotros podamos seguir aprendiendo de esa experiencia de los chavos o de la gente nueva que se está integrando al mundo laboral. Pues Ger, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden seguir Alianza Digital en sus redes, se las vamos a dejar en la descripción. Ellos tienen siempre muchas oportunidades para personas que quieren empezar su camino laboral haciendo su servicio social o sus prácticas profesionales en diferentes áreas. Y les recuerdo que a nosotros pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @red_en_conciencia. En TikTok estamos como @en_conciencia. En Facebook nos pueden encontrar como Red en Conciencia. Ahí siempre les estamos compartiendo diferentes cosas sobre enseñanza y aprendizaje para que puedan seguir con su formación. Si nos están viendo en YouTube, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse para seguir viendo nuestros episodios cada semana. Y si nos están escuchando en alguna plataforma de streaming, por favor, no olviden darle en suscribir para que estén al pendiente de cuando publicamos nuevo episodio. ¡Nos vemos!